Te invito a abrir tu Biblia en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante. Vamos a leer la versión NTV. Más adelante vamos a tocar o ver otras versiones, pero como base vamos a tomar esta. Dice la palabra del Señor. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira del Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Ahí donde estés, por favor, ayúdame a inclinar tu rostro y a orar por este tiempo en la palabra. Mi Rey y Señor, gracias porque tú eres bueno y gracias porque tú eres Dios. Señor Jesús, tú ostentas toda la deidad y todo el poder, toda la autoridad sobre cada una de las cosas que podamos ver, imaginar, pensar. Señor, aún de las cosas que no entendemos y no sabemos que existen, tú eres Rey. Entonces te ruego que te presentes a nuestra vida, Señor, en esta temporada, en el día en que cada uno de mis hermanos y tu siervo estamos pasando, Señor, como quien eres, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor, tú has sido, eres y siempre serás este verbo, el verbo de Dios. Entonces, Padre, te ruego que seas entre mí y mis hermanos. Yo no tengo nada que decir, Señor, pero tú sí, quítame de en medio, Señor. Que seas tú hablándoles, tú hablando a sus vidas, tú hablando a sus corazones como quien eres, el Rey. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Bien, creo y lo creo muy firmemente que no hay persona, aún la más preparada, aún el teólogo más piadoso, el más estudiado, el más preparado, que pueda predicar esta porción como la porción es digna de ser predicada. Esta porción es la revelación, la descripción de Jesucristo en su máximo esplendor y gloria, regresando como fue anunciado por aquellos ángeles, que algún día regresaría de la misma forma en que se fue, entre nubes, regresando en la gloria del Padre, como Jesús mismo anticipó a sus discípulos, diciendo que regresaría en la gloria de su Padre, seguido por los ejércitos celestiales. Esta porción, en definitiva, es el culmen, el clímax del regreso de nuestro Señor Jesucristo para reinar y consumar su reino poderoso que desde un principio fue anunciado por Él mismo al inicio de su ministerio. Es el Señor viniendo a reclamar su victoria, a darse a conocer a aquellos incrédulos, a desplegar su gloria y a juzgarlos. Esta es una descripción que Juan hace y que podemos empezar a rastrear con cómo la describe. Muy bien, Marce nos predicaba y nos hablaba lo que la Biblia describe en las alabanzas y esta fiesta que en el capítulo 19 a sus inicios empieza a romper en el cielo, al punto en donde Juan lo describe como el ruido, el estruendo, el rugido de muchos mares. Pero hay algo bien interesante, que al principio del capítulo 19, todo lo que va describiendo Juan es algo que describe que él escucha, y oí cómo, pero en el versículo 11, las descripciones empiezan a cambiar este verbo de oír hacia ver. Y más adelante regresa el entonces vi, y entonces vi, y entonces vi. Imagina esto, imagina que estas grandes voces de alegría, esta fiesta que se está
rompiendo en el cielo, que está interrumpiendo todas las cosas al modo en que Juan aquí en la tierra las escucha desde la tierra cuando están pasando en la escena eterna en el cielo. Tal cual campanas y trompetas que anuncian el regreso de un rey, esta fiesta, estos ruidos de celebración, estos gritos de júbilo, estos nuevos cantos son los que están anunciando el regreso del rey a la tierra, el regreso del Señor Jesucristo en su segunda venida hacia la tierra. Inicia como de esta forma o de esta forma. El cielo abriéndose, el cielo abierto, el cielo rompiéndose. Esto es interesantísimo porque Juan no está haciendo una alegoría aquí. Él no dice y vi como si el cielo se rompiese, o no es una metáfora y como que el cielo se rompió. No, y dice y vi el cielo abierto. Esto no es una circunstancia, insisto, alegórica o metafórica. Juan está viendo cómo nuestro cielo, cómo nuestro mundo natural está siendo roto, está siendo vulnerado, está siendo rasgado. La realidad que hoy por hoy nosotros conocemos como espacio, como cielo, se ve rasgada por la gloria, interrumpida por la eternidad que representa la presencia de Jesucristo en su gloria máxima, en su esplendor. Y Juan dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. A este punto es interesante porque es el evangelio consumándose, es la última parte del evangelio hasta el penúltimo paso antes de la glorificación, antes de esta eternidad en la presencia de Dios, en donde Jesús vuelve para juzgar a las naciones. Él ya volvió por su iglesia, vuelve con su iglesia para juzgar, para establecer su reino completo. Pero no hay que perder de vista todo esto, que esto está ocurriendo después de que la última copa de la ira de Dios ya fue derramada. Babilonia, en este paréntesis que se hizo en la narrativa de Apocalipsis en 17 y 18, capítulos 17 y 18, ya fue descrita como Babilonia cae, como este sistema de valores que el pastor Quique nos explicaba está rompiéndose, cómo se autodestruye, cómo termina por ser ceniza, por ser, juzgado por este grito que veíamos desde el último capítulo, más bien de los últimos versículos del capítulo 16 de este ángel diciendo, o principios del 17, la gran Babilonia ha caído, ya ha muerto. Y vemos cómo regresamos a la narrativa en donde la bestia, el anticristo, reúne a las naciones, reúne a los reyes, a los gobernantes de las naciones en el Armagedón, en este valle, para pelear en contra de Jesucristo, para pelear en contra de Dios de una forma rampante, de una forma consciente, de una forma en que el mundo, la humanidad está defendiendo su propia situación de rebeldía. Y esto es algo que quiero llamar tu atención. Es Juan viendo cómo el cielo se está rompiendo, cómo se está abriendo el cielo, cómo Jesucristo se está presentando en un caballo blanco que implica pureza, implica victoria, implica esta victoria, esta celebración de haber ganado, de ser el campeón, de ser victorioso. Pero lo que está pasando en la tierra, no perdamos de vista esto, está el Valle de Megiddo lleno de estas naciones que han venido desde Occidente, de Oriente, perdóname, han marchado sobre el río Éufrates ya seco, y está toda esta muchedumbre de personas que están a punto de pelear con el rey, a punto de hacerle guerra, y están ahí por eso, conscientemente están defendiendo su rebeldía, defendiendo su situación sin arrepentimiento, sin una gota de conciencia de que están peleando en una batalla perdida en contra del Dios del universo. Y este Dios del universo, este rey, este Verbo de Dios se presenta de una forma gloriosa, victoriosa, y haciéndose llamar por Juan en este registro como el fiel y verdadero. Esta
parte de fiel y verdadero es interesantísima y es bastante profunda y realmente, ya lo decía Marce, ya lo han dicho muchos predicadores antes, no nos bastan las palabras para describir la profundidad que esto implica. Jesús es el fiel, Jesús es la persona digna de confianza, es fiable, es íntegro, es una sola persona, no tiene sombras de variación porque es el verdadero. Él no tiene mentiras, Él no viene con dobles intenciones, Él jamás ha tenido dobles intenciones, Él jamás ha tenido agendas ocultas, Él siempre ha mostradose tal cual es, hablando en sus predicaciones. Y hoy en esta escena en Apocalipsis, si estuviéramos ahí, veríamos a Jesús presentándose como el verdadero, el que no tiene fallas, el que define la realidad. Esta parte de fiel y verdadero no tiene solamente implicaciones de alabanza, es decir, no son piropos que se lanzan a Jesucristo al azar, son descripciones que nos hacen entender la realidad y la esencia de nuestro Señor. Él es fiel, es la definición de fidelidad. No hay un sistema, no hay un vocabulario, no hay, insisto, un sistema moralista o de eticidad que esté por encima de Jesús para calificarlo, sino Él mismo es el patrón y es el parámetro de calificación de lo que es fiel y de lo que es verdadero, de lo que es cierto, de lo que es realidad, y Él es. Entonces las implicaciones no solamente son, insisto, una alabanza, un piropo que se te ocurrió o se le ocurrió a Juan decir, no, es su nombre, es lo que le define, es lo que en el idioma humano nosotros podemos alcanzar a rasgar de lo que Jesús es. Él es fiel y verdadero, Él define lo que es la realidad, Él define lo que es cierto o no es cierto. Él define y evidencia lo que es mentira, lo que está en tinieblas, lo que está corrupto, lo que está chueco, lo que no es verdadero. Él es el parámetro. Él es fiel y verdadero. Y tanto fiel y verdadero, las cosas que Él hace, las cosas que Él habla, tienen la misma característica. Entonces, Jesucristo se presenta como el fiel y como el verdadero. Estoy leyendo ahora la Biblia de las Américas. Y con justicia juzga y hace la guerra. Se presenta como el fiel y verdadero, el íntegro, como la autoridad máxima, como la comparativa máxima de cada una de los atributos morales que se te puedan ocurrir. Jesús se presenta como ese último, final parámetro de lo que es o no es. Y no viene simplemente a desplegarse, sino viene a hacer la guerra. Y esa guerra la hace justamente. La palabra de Dios dice, y con justicia juzga y hace la guerra. Él no puede contradecirse a sí mismo. Él no puede y no va a hacerlo contradecir su carácter. Él no va a hacer algo que sea infiel. Él no va a hacer algo que proceda o devenga en mentira. Él no va a venir a hacer una guerra que tenga en algún universo o en algún escenario paralelo otro final. No hay forma de que Él pueda venir y juzgar de una forma injusta, porque Él es fiel y Él es el verdadero. Ahora, vamos a como estirarnos un poquito. Esta semana hablaba con un buen amigo y me preguntaba, oye Dani, ¿hay gente que no se salva? O sea, ¿realmente hay personas que no estarán en el cielo? Y yo le decía, lamentablemente sí. Y tenemos esta naturaleza propia humana de querer defender a aquellos que se perderán. Y querer ponerlos en una situación como una especie de neutralidad en el que ellos tienen el derecho, y es más, ellos tienen el derecho de exigir la posibilidad de ser salvos o exigirle a Dios ser perdonados. Y esta naturaleza, este criterio parte de la idea de que no estamos conscientes de lo que realmente
nuestro pecado representa. Nuestra rebelión representa. Hemos de entender nosotros, los que estamos aquí, los que aún estamos de este lado de la eternidad, porque créeme, tú y yo no estamos en esta situación. Aún hay esperanza, como lo vamos a ver más adelante. Pero aún nosotros, por gracia somos salvos. En ningún momento, en ningún grado, a ningún nivel nosotros merecemos ser perdonados por Dios. Y aún así somos perdonados. Y aún así somos adoptados. Y aún así el Señor ha decidido decirnos que sí. Cuando piensa en Dani Ávila, el Señor en esta eternidad, Él dice sí. Sí quiero amarlo y sí quiero adoptarlo. Y ahora viene este síntoma, este ansia de querer como pensar como en esta neutralidad. Bueno, entonces si el Señor dice que sí a mí porque me salvó, porque me amó, entonces le dijo que no a otra persona. Brother, hermano, dejemos de defendernos. Ninguno de nosotros, ninguna persona nacida después de Adán está en una capacidad o en una situación neutral en la que el Señor de esta neutralidad toma a algunos y dice, quiero castigarte y vas a ser castigado por la eternidad en un infierno consciente por una rebeldía. Y yo te estoy quitando de aquí, de esta neutralidad, y te estoy colocando en el castigo, y a ti te estoy tomando de esta neutralidad y colocando en la gracia y en el perdón y en la bondad. Recordemos que todos estábamos aquí. Todos estábamos en una rebelión en contra de este fiel y verdadero, porque nosotros no somos fieles y no somos verdaderos. Por más íntegro que tú quieras comportarte, siempre hay una contradicción en tu pensamiento, en tus sentimientos, en tus afectos, y eso ya te descalifica de una gloria tal cual está desplegando estas dos simples palabras o complejas palabras, fiel y verdadero. Todos estábamos aquí, y de esta perdición es que el Señor nos salvó, y es que el Señor nos extendió gracia. Ninguno de los que estábamos ahí merecíamos del amor de Dios, merecíamos estar cabalgando atrás de Él en esta escena. Ninguno de nosotros mereceríamos estar vestidos de blanco como... Es que esta escena es preciosa porque hay un reflejo en Zacarías cuando a Josué, el sumo sacerdote, le quitan estas vestiduras viles, despreciables, sucias, causa de la burla de Satanás, y lo visten de blanco. Esta es la misma escena que ocurre con cada uno de los creyentes a lo largo de la historia de la humanidad, que murieron y siguen muriendo y moriremos con la esperanza de nuestro Señor Salvador. Unos volteándolo a ver hacia atrás como nosotros, y algunos volteándolo a ver hacia adelante porque habría de venir. Pero cada uno de los creyentes en Jesucristo y de su evangelio, de su mensaje, serán vestidos con estas vestiduras de lino fino, resplandeciente, que ya estudiamos el domingo pasado. Ninguno de nosotros merecíamos eso. Todos estábamos destinados a ser esos rebeldes, ingenuos, absurdos, que se levantan en contra de Dios. Y aquí está la justicia del Señor, que ellos tuvieron oportunidad de arrepentirse, y hoy todavía hay oportunidad de arrepentimiento, hoy todavía hay oportunidad de salvación, de reconciliación, de conocer a ese fiel y verdadero, de conocer a ese Rey en gloria que vendrá en la humillación que a sí mismo abrazó y que Él mismo adoptó en la carne para ir a una cruz y morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Es necesario que nosotros sepamos que en ningún momento, en ningún grado y en ningún nivel nosotros teníamos esta especie de neutralidad en la que estábamos ni bien ni mal con Dios, porque siempre estuvimos mal con Él, hasta que por gracia el Señor nos haya alcanzado, por gracia el Señor te alcance quizás hoy. Estamos hablando de Dios. Aún siendo sus criaturas, aún siendo creados a su imagen y semejanza, nosotros no somos sus pares. No estamos al nivel de Dios para discutir con Él. Él es la deidad. Y ha dejado muy en claro el camino para reconciliarse con Él. El evangelio del Señor Jesucristo, el anuncio de su reino.
Entonces, el que lo monta se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Así que por favor, cuando leas la Biblia y te encuentres con esta tensión, porque realmente hay una tensión de, híjole, pero si el Señor es bueno, ¿por qué está haciendo esto? Él es bueno, y porque es bueno, Él requiere juzgar y requiere ejercer justicia. Su bondad y su paciencia se ven desplegadas hoy con toda la maldad y con toda la iniquidad que está pasando. Pero eso no significa que Él esté de acuerdo con esto. No significa que Él esté gloriándose, agradándose de la maldad que tú puedes ver no solamente en tu corazón, sino alrededor de las personas, en las personas que te rodean, en el mundo en el que vivimos. Él es fiel y es verdadero. Y no viene a juzgar como un berrinche o como de una forma arbitraria. Él viene a juzgar con justicia y hacer la guerra con justicia, porque es lo que merece la maldad, porque es lo que merece este anticristo, esta bestia, es lo que merece este dragón, esta serpiente antigua, el enemigo, Satanás. Es lo que merece este falso profeta. Y tanto uno como el otro en esta escena que están influenciando a esta congregación, esta gran multitud de naciones, ni siquiera esta influencia que ellos ejercen como hace irresponsable o sana o excluye o exenta a estas congregaciones. Porque así como en esta escena, hoy el mundo, nuestra carne y Satanás, lo único que hace es estimular lo que nosotros de por sí o lo que el pecador de por sí anhela y quiere. Cuando la Biblia dice que es necesario nacer de nuevo, lo dice completamente en serio. Cuando Dios promete un corazón nuevo totalmente, no un corazón de piedra, sino un corazón sensible a Él, lo dice completamente en serio porque es necesario. No hay una pizca en el pecador que busque a Dios. No hay una pizca en la persona no renovada que anhele del Señor. Así que no es Satanás lo que te condena, es nuestro pecado, es el pecado. Entonces, por favor, cuando veamos este tipo de escenas, tengamos reverencia de nuestro Dios, porque Él no está viniendo a juzgar a alguien injustamente. Él no viene a desplegar su palabra en esta espada de dos filos para herir a las naciones, para regirlas con vara de hierro tiránicamente, de una forma en que no se lo merezcan. Porque Él es fiel y verdadero, sus actos y decisiones son justas, incluso la guerra a la que se presenta. No es una venganza privada entre dos hombres, ni entre iguales. Jesús se presenta como el Señor del universo, como el Rey de todas las cosas, para pagar por la impiedad, el dolor, el pecado del hombre. Estoy seguro que tus ojos no son tan ciegos como para no darse cuenta que hay pecado alrededor de ti, que hay dolor y que no está bien. Que hay impunidad y que no está bien. Estoy seguro de que por más necio que seas, tú puedes darte cuenta de que alrededor de ti hay cosas que no funcionan como deberían de funcionar. Y en ese momento el Señor está viniendo a pedir cuentas y a ejecutar sentencia, ni siquiera a pedir cuentas solamente, sino a ejecutar sentencia en contra de todo pecado. Ahora, no quiero salirme del texto. Es muy, muy, muy probable que tú, si no eres hijo de Dios, si no eres parte de su iglesia, si no has nacido de nuevo, no estés en esta escena. Es muy probable, pero simplemente es una muestra. No simplemente, es una muestra de lo que le espera a aquellos que se presenten delante de este rey sin haberle creído.
sin haberle amado, sin haberle atesorado, sin haberle reconocido como quien es Él. En este momento, porciones como Romanos 12:19, Deuteronomio 32:35, Proverbios 20:22 se están cumpliendo completamente a los ojos de Juan. Juan está siendo testigo cómo estos textos cobran vida. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Deuteronomio. Romanos, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Proverbios, dice el padre al hijo, no digas yo pagaré mal por mal, espera en el Señor, Él te salvará. Es necesario para el creyente día a día recordarnos esto y continuamente recordarnos lo siguiente, que primeramente hacia nosotros, en nuestro corazón, el primer ofendido de mi pecado, el primer ofendido de mi ira no santa, el primero ofendido de la murmuración que hay en la iglesia o que pueda haber en la iglesia o en los grupos de conexión o con tu vecino o con tu vecina, el primer ofendido del chisme, el primer ofendido de un lenguaje soez, de un corazón, un lenguaje que comunica un corazón desviado, un corazón hipócrita, un corazón de dos caras. El primer ofendido de tu adulterio en el corazón, el primer ofendido de tu mentira, insisto, no es tu prójimo. El primer ofendido de todo esto es este rey. Es este personaje que rompe con el cielo y se presenta de una forma tan gloriosa y victoriosa. Y lo digo porque aún el cristiano, nosotros, gloria a Dios por Jesucristo y su evangelio, porque a la hora de pecar podemos correr a la cruz y disfrutar de su perdón, disfrutar de que Él trabaja con nosotros, disfrutar de esta gracia derramada con nosotros, de su Espíritu incomodándonos, de su Espíritu redarguyéndonos para decir, ¿sabes qué, Señor? He pecado, perdóname, pequé contra ti y contra mi hermano. Perdóname, y encontrar en el Señor Jesús, en su evangelio, restauración. Y por gracia en la iglesia hoy, hermanos espirituales que nos ayuden a ser restablecidos espiritualmente. Esto es una gracia. Y primeramente llamo a que tengamos esta costumbre de no ver solamente el pecado de otros, sino ver el pecado nuestro. Primeramente creyentes. Y en segundo lugar, también el principal ofendido del pecado de otros es Dios, de la misma manera. Así que no nos apresuremos a impartir justicia por nuestra mano. No nos apresuremos a señalar con nuestros dedos el pecado de los demás si no estamos dispuestos a hacer lo que la iglesia está llamada a hacer en este tiempo, en el 2020, a anunciar el perdón, a anunciar la reconciliación, sí, a confrontar el pecado como baluarte de la verdad, pero eso somos solamente, baluarte de la verdad, somos este pendón, esta bandera que anuncia la verdad y que clamamos y rogamos en el nombre de Dios, reconcílense con Dios. Así que todo esto que estoy diciendo es para conciliar esta parte. El Señor va a venir a hacer justicia, a hacer la guerra con justicia a los que pecan y al pecado y al enemigo. Tengamos nuestro lugar bien firme y con compasión prediquemos. Y con compasión prediquemos el perdón del Evangelio, el perdón con este rey, la reconciliación con este rey, porque Dios estaba reconciliando consigo mismo todas las cosas en Cristo.
Después Juan sigue describiendo a nuestro Señor como con ojos de fuego. Estos ojos de fuego que se presentan como los ojos que pueden ver cada aspecto de cada realidad ejecutándose al más mínimo detalle. Es esta persona que está al consciente y puede ver cada cosa, no solamente del mundo y de los procesos naturales, sino de los sobrenaturales, de lo que pasa en el cielo y también de lo que pasa en cada corazón. Él conoce todos los corazones, Él los discierne, Él mide las intenciones, los deseos, los afectos de cada uno de nosotros. Y en este momento se está presentando a la guerra con estos ojos de fuego para ver que a quienes se enfrenta justamente porque la intención de estas personas, como lo fue antes de todo lo narrado en Apocalipsis y lo sigue siendo ahorita, al negarle, es pecado y rebeldía. Pero tú y yo como creyentes no estamos exentos de eso. Él es consciente de nuestros más profundos y escondidos pensamientos. Él hoy sí es consciente de quién eres. De hecho, es más consciente de quién eres que tú mismo. Y a ti no creyente, a quien no has rendido tu vida a Jesucristo, a quien no has reconciliadote con Él por su sangre, por su noticia, por creerle, Él sabe quién eres. Él conoce las cavernas más profundas de tu pensamiento y de tu corazón. Él sabe que hay ahí, para Él no están ocultas. Él sabe qué has hecho en la oscuridad. Él lo sabe muy bien, sus ojos lo han visto. Y esto debería de causar en nosotros un gran impacto. Aún sabiéndolo, hoy sigue siendo el día de salvación. Hoy sigue habiendo esperanza para ti, porque hoy el mensaje del amor de Dios sigue siendo vigente. El Señor te ama así. Su intención no es dejarte así. Pero así te conoce mejor que a ti mismo y aún así Él te ama. No te resistas ya a esto. Ya no te le resistas más. Hoy puedes ser aún salvado. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:10 es exactamente el versículo que es posterior a este gran versículo, famoso versículo que dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo entenderá? Ahora, es necesario que mantengamos muy bien la perspectiva de las cosas que están pasando en Apocalipsis 19. Este gran ejército ya no tiene esperanza. Este gran ejército ya pasó por varias oportunidades de esperanza aún después del rapto de la iglesia. Pero ahora, en la era en la que la iglesia sigue de pie, en donde las iglesias siguen aquí, mi hermano, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación y Él te está llamando. No para ser mejor. Te aseguro que en este ejército habrá grandes empresarios y grandes millonarios. No para ser mejor persona. Te aseguro que este ejército se compondrá de grandes activistas que en su humanismo están defendiendo exactamente eso, su humanismo. No, hoy el día de salvación está dispuesto para que tú no estés en este ejército. Al menos no en el que está en el Armagedón preparándose para guerrear en contra del rey, sino aquel ejército que está atrás de este rey.
siendo protegido, capitaneado, reinado por este rey. En su descripción sigue Juan diciendo, Él es coronado con muchas coronas, es coronado múltiples veces. Esta forma, esta palabra, diadema, no se refiere solamente a esta diadema de ganador que en la época romana se le otorgaba a los ganadores olímpicos o a los ganadores de alguna competición atlética. No, está hablando de una diadema, de una corona de realeza. Está refiriéndose a que el Señor, este jinete Jesucristo, se está presentando con coronas en plural. No es coronado solamente una vez. Él se ha coronado de todas las cosas y de todas las realidades y de cada una de las cosas de las cuales Él podría ser rey. Él es rey y sostiene sus coronas delante de este ejército, delante de esta gran guerra que ocurrirá. Dicho sea de paso, que durará un segundo. No solo la victoria, sino autoridad representan estas coronas. Jesús se presenta como el Rey y Señor de la creación completa e indiscutiblemente. Él viene en la gloria del Padre. ¿Qué es ser rey en esta tierra y este mundo en comparación con su majestuosa divinidad? ¿Qué otra cosa podría haber contestado Pilato? Vamos a hacer una referencia. ¿Qué otra cosa podría haber contestado a Pilato cuando éste lo intimidaba con esta especie de interrogatorio? ¿Qué otra cosa pudo haber dicho Jesús sino lo que dijo al decir, mi reino no es de este mundo? Mi reino no es de este mundo, está por encima de él. Y si yo quisiera, mis ángeles y mis legiones vendrían y desharían todo esto. Me rescatarían fácilmente. Pero en ese momento de la historia, Jesucristo estaba cumpliendo con la orden, con el plan de salvación, al ir a esa cruz. Pero Pilato hizo las preguntas correctas y recibió las respuestas correctas. Cuando los sacerdotes, el sumo sacerdote estaba burlándose de nuestro Señor y le preguntaba y lo hostigaba si Él era Dios, si Él había dicho que era Dios, Jesús le respondía, ¿sabes qué? De ahora en adelante ustedes me van a ver sentado a la diestra del Padre entre nubes en su gloria. Y ahora se está cumpliendo esto. Ahora se está cumpliendo el cielo abriéndose y Jesús presentándose en toda su gloria. En esta majestad de la cual aquellos 3 discípulos vieron solo un destello en el monte de la transfiguración. Es esta majestad, esta gloria, este reinado completo de múltiples coronas, que solamente es esta figura que nosotros podemos ver que representa una total autoridad. No es una sola corona, son múltiples coronas reinando sobre todas las cosas existentes. Es la que Jesús no tomó. Esta gloria es la que Él no estimó lo suficiente para aferrarse a ella, sino que se soltó de ella humillándose cuando se dejó coronar por espinas y no con honra y adoración. Es esta misma majestad la que el Señor renunció, no por haberla abandonado, porque Él es digno de esta gloria, sino la que Él escondió y la que Él humilló, la que Él, es la palabra correcta, humilló para hacerse hombre. El Señor nos conceda corazones humillados y un arrepentimiento pronto a nuestra propia soberbia, que nos estorba para asombrarnos de que es Dios mismo, Dios Hijo, el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, quien es capaz de vulnerar las cosas como las conocemos y rasgar los cielos para darse entrada. El mismo que para salvarnos y darnos gracia entró a nuestro mundo de manera humilde y casi secreta, naciendo en una virgen, compartiendo la fragilidad que todos aquí compartimos al nacer. Ahora mi pregunta para ti es esta: ¿qué es cualquier título que esta
tierra pueda ofrecerte frente al Rey de todo coronado una y otra vez. Yo prefiero ser un siervo en la casa de este rey que el gobernante de todo lo que este mundo pueda ofrecer. Sigue Juan y dice, y esta persona es este Jesucristo. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y este nombre no se da a conocer. Algunos dicen, ¿sabes qué? En el siguiente renglón se concede en el verbo de Dios. Algunos dicen, no, este verbo, este nombre no conocido es el que se da en versículo 16 al ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay quienes decimos que este nombre es un nombre tan importante, tan profundo, con una validez, una consistencia, un nombre que abarca tal profundidad y realidad que no hay forma en que otra persona lo pueda entender más que él mismo. Un nombre escrito que nadie conoce. Otras versiones dicen que nadie puede entender. Hermano, si es difícil para nosotros concebir la profundidad de lo que es Él al llamarse fiel y verdadero, tómate 5 segundos para pensar eso. ¿Qué significa ser fiel y verdadero? Enteramente, completamente, sin variaciones. ¿Qué esperanza tendremos de entender algo que solamente Él conoce, que Él entiende? Así de grande es nuestro Dios, cuyos atributos van más allá de nuestra imaginación, van más allá de nuestro entendimiento, de forma tal que con esto comprobamos que Él es Dios, puesto que si lo pudiéramos entender, entonces nosotros pudiéramos contenerlo en nuestra imaginación, describirlo, ponerle un límite, y Dios no los tiene. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Es necesario ver esta realidad. Su sangre ya fue derramada para perdón de los hombres. Los hombres rechazaron ese perdón. Ahora la sangre de los hombres será derramada para justicia. No es un juego. Tampoco es algo para escandalizarnos. La Biblia no fue escrita para ser políticamente correcta o no ofensiva. Al contrario, es necesario asumir las realidades que nos describen, dimensionar lo que ocurre y tomar acción mientras haya tiempo. Sus ropas están empapadas en sangre. Esta guerra, esta batalla que se librará, e insisto, durará solo un segundo, menos de un segundo, implica sangre. La sangre implica el cobro de la vida. Y la vida es el precio que hay que pagar para estar bien con Dios. Es por eso que Jesucristo dio su vida en esta cruz. Así de profundo, así de grande es la santidad de Dios que reclama justicia. Y después viene y dice, y su nombre ya es el tercer nombre. Si quieres separar fiel y verdadero, sería el cuarto nombre que este texto nos arroja de Jesucristo, de nuestro Señor, el Verbo de Dios, el que siempre ha sido, el que desde el inicio ha estado ahí, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y en el principio creó Dios todas las cosas, el cielo y la tierra. De este Verbo estamos hablando, de este Verbo que fue hecho carne y que vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Él es Jesucristo.
la palabra de Dios, por quien todas las cosas fueron hechas, por quien todas las cosas subsisten. La palabra de Dios, el Hijo de Dios, esta segunda persona de la Trinidad, el Logos de Dios, quien ha sido, es y para siempre y por siempre será, quien se presentó de esta forma en Apocalipsis 1. Quien creó y por quien fueron creadas todas las cosas, se presenta una vez más cumpliendo Tito 2 del 11 al 13 en su gloriosa venida. Esta gran esperanza que nos da Tito, que nos dice hasta que venga, que se manifieste la gloriosa presencia, el glorioso regreso de nuestro Señor Jesús. Y viene acompañado, seguido por los ejércitos del cielo, que están vestidos de la misma forma en que la iglesia está descrita anteriormente, vestidos de lino fino, y ellos no vienen para guerrear. Jesús no necesita de nuestra ayuda. Jesús no necesita de sus grandes ejércitos. Sus grandes ejércitos solamente seremos testigos de su victoria. Y de su boca sale una espada para herir a las naciones. Él tiene el derecho de hacerlo. Totalmente. Porque Él es, aún hoy, no en esta escena de Apocalipsis hoy, bendición para todas las naciones. Génesis 12 dice esto, que en la simiente de Abraham, en la familia de Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra, anunciando a nuestro Señor Jesús, anunciando su evangelio, anunciando su obra, anunciando su encarnación, anunciando que Él asumiría cada aspecto de nuestra vida para después, por fe, regalarnos esa vida perfecta. Él asume nuestra humanidad para darnos la verdadera y real humanidad. Esta humanidad que Adán y Eva, en la cual Adán y Eva fracasaron, pero Jesús no. Y por fe, nosotros ostentamos esa humanidad que Jesús cumplió, que Jesús asumió, bendiciendo así a todo aquel de toda nación que crea en su nombre. Isaías 61 habla de esto. Por favor, acompáñame en tu Biblia a Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Esto se cumple en Jesucristo porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que el Señor, Él, sea glorificado. Y esto ya se cumplió, se está cumpliendo, porque hoy Jesús sigue siendo esta bendición hacia las naciones. Pero cuando las naciones lo rechacen, cuando Él haya recogido a su iglesia, a sus creyentes, entonces Él tendrá el mismo derecho para ejecutar la venganza del Señor. Porque extendió la mano, extendió bendición, extendió perdón, extendió la gracia a los suyos. Y los que le rechazaron tendrán esto, venganza. De su boca sale una espada para herir a las naciones. Estas palabras que hoy son aliento y de bendición para muchos, para todos. Estas palabras que por quienes enfermedades dieron marcha atrás. Estas palabras que Jesús usó para dar marcha atrás a la muerte con Lázaro, con la hija de Jairo. Estas palabras que fueron usadas para sanar por fe a las personas, a leprosos, a personas que tenían espíritus inmundos, son las mismas palabras de la misma persona que estarán dispuestas para herir a aquellos que le rechazaron. Y hoy sigue siendo el día de salvación.
Este no es un sermón en el cual terminaremos como con una invitación, sino la invitación se viene dando desde el principio. Tú no quieres enfrentarte a este rey. Tú quieres estar con este rey. Tú necesitas estar con este rey. Las regirá con barra de hierro, como Salmo 2 lo viene prediciendo o diciendo. Él pisará el lagar del vino de la ira del Dios Todopoderoso. Y regresamos a Apocalipsis. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito. Ya es el quinto nombre que esta porción nos da. Rey de reyes y Señor de señores. El Rey sobre todos los reyes, el Señor sobre todos los señores. Quien tiene autoridad, quien tiene intervención en cada cosa, en todas las cosas, Él es. La pregunta es, si tú y yo estamos sujetos, sometidos, alegres de que Él sea quien es. Porque créeme, tú puedes negarlo, tú puedes rechazarlo, pero Él no deja de ser quien es. La diferencia está ahí. Tú y yo no somos diferentes en cuanto a nuestro pecado. La única diferencia entre aquellos que cabalgarán junto a este rey y algunos y los que se representan a todos los que le rechazaron frente a este rey para guerrear con este rey, es que los que están con él le creyeron. Que los que están con él se rindieron ante él, no pelearon contra él. Y cuando digo se rindieron, es que aceptaron y aceptamos su señorío total. Cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, es porque creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, Él está vivo. Sus palabras son ciertas. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesucristo, justamente antes de dar sus últimas palabras a sus discípulos. Y le creemos. Y por lo tanto, Él es rey de las finanzas que nosotros tenemos. Él es rey de nuestras relaciones. Él es rey en nuestros matrimonios. Él es rey en cómo pensamos, en qué afecciones tenemos, qué hobbies tenemos. Él es rey de todo o no es rey de nada. Porque Él es digno. Él es rey de reyes. En tu vida o es rey de todo o no es rey de nada. Por favor, hermano, toma esta palabra y examínate. ¿Es Dios rey de reyes y Señor de señores en tu vida? Es decir, que no compite contigo el reinado y señorío de ningún área de tu vida. Él no está en conflicto con cómo tú administras porque tus finanzas o administras tu familia o administras tu negocio o cómo amas o dejas de amar porque es de la forma en que Él lo haría. Eso significa que Él es Rey y Señor, Señor de señores en tu vida. Reconcíliate con Él. Porque estamos en el tiempo. No estamos en Apocalipsis 19. Gracias a Dios no estamos ni siquiera en Apocalipsis 1. Aún hay tiempo. Aún no hay tiempo de escuchar el mensaje a las iglesias. Aún hay tiempo de escuchar el mensaje que el Señor ha dejado registrado en su palabra. Aún hay tiempo de andar y vivir y disfrutar a este Rey desde ahora. Si tú te llamas cristiano, aún hay tiempo de que tu vida sea gloriosa para Él. De aquí hasta que te llame a cuentas, en tu matrimonio, en tu paternidad, en tus finanzas, en tu forma de hacer negocios. Aún hay tiempo.